a juicio y a consideración de la ADRES y el gobierno, hoy por hoy está alcanzando la UPC? A ver, ¿cómo te contesto? Cuando se analizan en el Ministerio, y se están analizando por segunda vez en el Ministerio, a petición de Presidencia, con el Ministerio de Hacienda, con Superintendencia, el Ministerio ADRES también está participando, la verdad, no encontramos que el gasto en salud de las EPS justificara un crecimiento de la UPC mayor. O sea, encontramos otras razones del crecimiento del gasto. Es un fenómeno que se llama la integración vertical de negocios. Sí. El problema es que cuando las EPS, cada día más, en lugar de contratar a los hospitales y clínicas, dicen, no, yo construyo mis propias clínicas, mis propios hospitales y me contrato a mí mismo. ¿Sí? Y empiezan a surgir una cantidad de contratos, como le llamamos nosotros, de yo con yo. Justamente le quería preguntar por eso, doctor Félix, porque de verdad, digamos, este llamado de atención sobre el flujo de recursos, llamémoslo así, ¿cierto? Que para otras personas puede ser insuficiencia de la UPC, pues está afectando no solo a las EPS, sino a los prestadores, y entonces también se quejan los pacientes. Incluso hubo llamados de la Corte Constitucional para revisar, digamos, la suficiencia de la UPC. Todo esto para volver a preguntarle, doctor Félix, si al final, digamos, a su juicio y según lo que ustedes, las consideraciones técnicas que tienen, digamos, el desfinanciamiento del sistema es un mito para ustedes. Yo no diría que es un mito, yo diría que es una política. Es decir, a la EPS le interesa por definición pedir más dinero para gastar más y tiene muchos negocios integrados que dependen de ese dinero. Uno de los temas más sensibles hoy por hoy en el sistema de salud es el aspecto financiero. Muchos actores del sistema están llamando la atención sobre lo que está pasando en temas de suficiencia, en temas de flujo de recursos, y qué mejor para hablar de ese tema justamente que el doctor Félix Martínez, quien es el director de la ADRES, ni más ni menos que el, entre comillas, banco del sistema de salud. Doctor Martínez, muchas gracias por aceptar esta invitación a Saludable para que hablemos de este tema que usted sabe le preocupa a muchas personas en el sector salud hoy por hoy. Ok, Ronnie, con mucho gusto, un placer saludarte. Bueno, si le parece, expliquemos muy brevemente a las personas que se conectan qué es la ADRES, qué hace la ADRES dentro del sistema de salud, doctor Martínez. La administradora de recursos del Sistema General de Seguridad Social, la ADRES, se encarga de recoger todos los recursos del sector salud provenientes de distintas fuentes, las cotizaciones de los trabajadores, las cotizaciones de algunas entidades de gobierno que pagan el aporte patronal, los aportes del Sistema General de Participaciones que la Constitución les dio a municipios para la salud, los recursos del presupuesto general de la Nación y otras fuentes menores de algunos recursos territoriales, impuesto a las armas. El ADRES recoge todos los recursos y hace todos los pagos de los recursos de la salud. Bueno, dicho eso, y pues con esa necesaria contextualización, doctor Martínez, ¿cómo están hoy las finanzas del sistema de salud? ¿Qué dice la ADRES, qué dice el gobierno sobre este tema? A ver, el financiamiento de la salud ha venido siendo muy estable y siempre creciente. En 2022 el ADRES pagó 71.6 billones de pesos. En el año 2023, 82.4 billones de pesos, con un crecimiento del 15%. Y este año íbamos el mes pasado en 91.9 billones de pesos, con un crecimiento del 11.5, pero a lo largo del año se sigue adicionando, acabamos de adicionar 900 millones de pesos, luego ya estamos cerca de 93 billones para este año, con un crecimiento también del 15%. Vemos que los recursos de la salud siempre crecen por encima de la inflación. Obviamente la tasa de inflación del año pasado fue un 9 y crecimos un 15, la tasa de inflación de este año va a ser un 7 y seguramente estamos creciendo otro 15. De modo que, digamos, es un sistema muy sólido de financiamiento que ha previsto pues, la Constitución y la ley y que nos permite tener seguros, muy seguros y muy oportunos los recursos. Estos recursos, el 94%, 94-95% se giran anticipados cada mes a las EPS. O sea, el 8 del mes de mayo, por ejemplo, el día 8 de mayo se giraron cada mes se giran 7 billones de pesos en promedio en este momento, 7 billones algo. El día 8 se giran 3 billones del régimen subsidiado
y 4 veces al mes, cada semana se gira la compensación del régimen contributivo, las cotizaciones, digamos, vienen regadas y la compensación se hace cada semana. O sea, se pagan 4 semanas, pero todos estos recursos, que son cerca de 80 billones de pesos, se pagan adelantados. 80 billones se pagan adelantados a las EPS y a las IPS. Hoy hay un cambio que ahora te explicaré con el giro directo. Con el giro directo. Pero se han venido pagando siempre adelantados y siempre estricto. El año pasado, la única demora que hubo por un problema de sistema fue de 24 horas. O sea que esto es de una precisión cronométrica, ¿sí? No hay ninguna empresa en el país que reciba el 94% adelantado del dinero. De sus ingresos, sí. De sus ingresos, como las EPS. ¿Sí? Doctor Martínez, sabemos un poco el esfuerzo del gobierno para poder, digamos, garantizar ese constante flujo de recursos hacia las EPS, que finalmente, pues, digamos, son las ordenadoras del gasto en la mayoría de las veces, pero sí hay una inquietud por muchos actores del sector sobre lo que está pasando en materia financiera, y no, porque dicen que no solo es girar a tiempo, que es algo muy necesario para el sistema, sino que alcance la UPC. Entonces, aquí entramos un poquito en materia, doctor Martínez, y le pregunto, a juicio y a consideración de la ADRES y el gobierno, hoy por hoy está alcanzando la UPC. A ver, primero te quiero contestar algo que mencionaste, el esfuerzo gubernamental. Como te dije, una parte de los recursos son de cotizaciones, otra parte son de los constitucionales del Sistema General de Participaciones y otra el aporte del presupuesto nacional. Quiero dejar primero la constancia que el aporte del presupuesto nacional el año pasado creció un 25% y este año ya vamos por encima del 20%. O sea, el esfuerzo que hace el gobierno nacional del presupuesto, o sea, fíjate que es muy superior al gasto total, porque claro, si el gasto aumenta, aumenta siempre a expensas del presupuesto nacional, porque las cotizaciones tienen un flujo determinado, regular, y el Sistema General de Participaciones. Si requieren recursos adicionales, si se aumenta más del valor de inflación, que tiene que poner el adicional es el presupuesto nacional. Primero, para decirte que el gobierno ha hecho el esfuerzo para cubrir, y un esfuerzo considerable, 25 y 20% en los 2 últimos años de crecimiento del aporte, es decir, de 41 a 52 billones, del 22 al 23 y de 52 a 63 billones del 23 al 24. Primero quería hacerte esa aclaración porque hay quienes dicen que el gobierno no ha puesto el dinero, lo demoran, una cantidad de cosas que se han dicho, pero las cifras son bien claras. Ahora, la siguiente pregunta que tú dices, ¿alcanza ese dinero? A ver, ¿cómo te contesto? Este es un problema complejo, no en el sentido, es decir, el ministerio hace los cálculos de la UPC todos los años y se los presenta a una comisión donde está también Hacienda, Planeación, y revisan el estudio y deciden un aumento con base en las cifras que presentan las EPS de servicios y costos. El año último hubo problema con esas cifras porque las EPS cada día presentan peor información. No hay calidad en la información. Con pésima calidad la información, de modo que si antes se hacía con base en 12, después se hizo con base en 7 y el año pasado no pasaban sino 4 los requisitos de calidad para el cálculo de la UPC. Pero bueno, a pesar de que el cálculo no daba para subirles mucho, el mínimo que se lo sube el gobierno siempre es inflación, o sea, les garantiza que se ajusta por lo menos en términos de inflación, así lo que presenten las EPS sea de crecimiento del gasto sea menos que la inflación. Entonces, históricamente, siempre el crecimiento de la UPC está por encima de la inflación. Ahora, ellos pueden decir, es que yo gasto más, ¿sí? Yo gasto más, entonces, pues tenemos que ver por qué gasta más o dónde gasta más. Si esos gastos están evidentemente justificados, ¿sí? Y ahí es donde vamos a tener diferencias, porque resulta, y son razones, por ejemplo, como la que ha denunciado la superintendencia, de una cantidad de gastos injustificados que se cargan a la EPS, ¿sí? De cosas que uno se aterra, pues de cómo le están cargando costos de esta manera, que no son propiamente de servicios de salud a la EPS, de construcciones de edificios, de una cantidad de cosas que no, eso es asunto de manejo con las utilidades de la empresa, pero eso no es asunto, con la UPC no se pagan construcciones de edificios, para ponerte un ejemplo, ¿sí? La UPC es para prestar servicios de salud. O muchos otros gastos administrativos. O se hace un juego con aumentar las reservas técnicas, que se las cargo al costo. Entonces,
hay juegos contables también. Cuando se analizan en el Ministerio, y se están analizando por segunda vez en el Ministerio, a petición de Presidencia, con el Ministerio de Hacienda, con Superintendencia, el Ministerio ADRES también está participando, la verdad, no encontramos que el gasto en salud de las EPS justificara un crecimiento de la UPC mayor. O sea, encontramos otras razones del crecimiento del gasto. Es un fenómeno que se llama la integración vertical de negocios. Sí. El problema es que cuando las EPS, cada día más, en lugar de contratar a los hospitales y clínicas, dicen, no, yo construyo mis propias clínicas, mis propios hospitales y me contrato a mí mismo. ¿Sí? Y empiezan a surgir una cantidad de contratos, como llamamos nosotros, de yo con yo, que no tienen la auditoría adecuada, que se pagan a precios mejores, que se pagan más oportunamente, perjudicando, por supuesto, a muchos hospitales y clínicas a quienes no se les paga oportunamente y a las que se les saca, digamos, se les compite deslealmente, porque si la EPS tiene su propia IPS, a la que le prefiere dar más plata más oportunamente, pues está afectando a las otras clínicas y hospitales que no están integradas verticalmente, a las que se le hace más auditoría y les recorta más y les paga más tarde. Entonces hay muchos problemas de operación que acaban afectando el flujo de recursos. Sí. Justamente le quería preguntar por eso, doctor Félix, porque de verdad, digamos, este llamado de atención sobre el flujo de recursos, llamémoslo así, ¿cierto? Que para otras personas puede ser insuficiencia de la UPC, pues está afectando no solo a las EPS, sino a los prestadores, y entonces también se quejan los pacientes. Incluso hubo llamados de la Corte Constitucional para revisar, digamos, la suficiencia de la UPC. Todo esto para volver a preguntarle, doctor Félix, si al final, digamos, a su juicio y según lo que ustedes, las consideraciones técnicas que tienen, digamos, el desfinanciamiento del sistema es un mito para ustedes. Yo no diría que es un mito, yo diría que es una política. Es decir, a la EPS le interesa por definición pedir más dinero para gastar más y tiene muchos negocios integrados que dependen de ese dinero. ¿Sí? Este es un cuento viejo en la administración de dineros. Había una aerolínea en algún país que no quiero mencionar, que siempre estaba mal económicamente. Y esa aerolínea le lloraba al gobierno por aumentos de tarifas. Pero, y mostraba pues que no le alcanzaban los dineros, los gastos. Pero tenía una oficinita en un paraíso fiscal, con un contador y una secretaria que le arrendaba los aviones a la compañía. ¿Sí? Y se los arrendaba al doble del precio internacional. ¿Sí? Claro, los gastos de la compañía, los ingresos no daban para los gastos, pero las utilidades de esa compañía salían por la oficina de Panamá en dólares y sin impuestos, y con unas utilidades enormes. La empresa principal aparecía con pérdida, pero la oficina secundaria era donde estaba el negocio real. Esto pasa también en este sistema. ¿Sí? Tú ves que la EPS tiene pérdidas, pero que sus negocios integrados tienen grandes utilidades. Entonces, ¿qué miramos? ¿El conjunto o miramos la EPS? Hay mucho juego contable y hay mucha contabilidad creativa aquí. Entonces, no es fácil decir que, es lo contrario, es fácil decir que la UPC no alcanza, pero cuando entregan todas las cifras para demostrarlo y se le piden todas las facturas, no surge la demostración real. Ahora, te quiero decir una cosa. No hay dinero que alcance para la salud nunca, ni aquí ni en ningún país. Eso es una cosa que se sabe. O sea, si tú tienes... Sí, el gasto en salud siempre va creciendo y de sí, hecho Colombia gasta proporcionalmente. Si tú tuvieras el doble, te gastabas el doble. Sí, sí. Por decirlo así. Sí, gastamos un promedio de 1 millón, digamos, 600, 800 por persona al año. 1.800.000 pesos. Si tuviéramos la capacidad, si el país tuviera la capacidad, los aportantes de impuestos, todos nosotros tuviéramos la capacidad de duplicar los recursos del sector salud y diéramos 3 millones por persona, no 1.700.000 como estamos más o menos, ¿sí? Seguro que se gastaban los 3 millones. Sí, porque son un poquito los sistemas de salud, son cajas cerradas, funcionan a partir de un techo. Y normalmente quienes administran estos servicios pues saben acomodarse al techo, ¿sí? Y cuando se desfasan, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué se desfasaron si antes con ese techo venían funcionando? Ese techo está creciendo más que la inflación. ¿Por qué se desfasaron este último periodo? Yo le he encontrado una explicación a ese desfase que se ha repetido históricamente. Y es cuando hay bonanzas, después el ajuste les da muy duro a los administradores de recursos de la salud. Por ejemplo, el primer desfase grande fue el del Seguro Social, cuando empezó la Ley 100.
subió las cotizaciones del 7, que eran, al 12%, y el Seguro Social de un día para otro empezó a recibir por cada trabajador no el 7% de su salario, sino el 12%, entre lo que pagaba el patrón y el trabajador. Y tardó mucho tiempo en recibir a la familia y eso. Entonces tuvo una época que tuvieron muchos ingresos y gastaron mucho dinero. Cuando después finalmente les llegó toda la familia del trabajador, que era la que tenían que cubrir con ese 12, y les llegó la obligación de compensar en el sistema, quebraron. Porque habían disfrutado de una bonanza muy grande de ingresos sin haber ajustado los gastos, sin haber incluido todos los gastos. Doctor Martínez, yo quisiera preguntarle... Espérate, te voy a completar eso. Adelante. Luego vino Saludcop, que llamamos la segunda gran crisis. ¿Qué pasó? Las EPS que tenían población joven, el sistema pagaba una UPC igual por todos los colombianos. Digamos 500.000 pesos en esa época, 2.000 algo, a comienzos de los 2000. 500.000. Los que tenían afiliados jóvenes, que eran EPS nuevas, esos 500.000 les sobraba. Y el Seguro Social, que tenía muchos viejos, no le alcanzaba los 500.000 pesos, porque los viejos son mucho más costosos que los jóvenes en el sistema de salud. Se enferman más, se rutan más cosas. Entonces el gobierno decidió hacer un pago diferencial, más. Entonces una persona de 70 años paga 3 o 4 millones y una persona joven apenas 500.000 pesos hoy, ¿sí? Precisamente por eso, porque cuesta mucho más en promedio atender una persona mayor de 70 años en el año que una persona que casi no utiliza servicios joven, ¿cierto? Entonces empezó a pagar la UPC diferencial. Y claro, las EPS que tenían población joven, que estaban recibiendo la UPC igual, tenían muchas utilidades. Apenas los ajustaron y les dieron la UPC más baja de población joven, pues perdieron esas utilidades a las que estaban acostumbrados, muy grandes. Pero ya tenían compromisos, ya estaban haciendo inversiones con esas utilidades y de pronto les desaparecieron. Desaparece la bonanza y entonces se pusieron a sacar la plata de cualquier parte para cumplir los compromisos porque ya no tenían las utilidades. Ese fue el fenómeno Saludcop. Ahora tuvimos otro fenómeno similar en la pandemia. En la pandemia hubo 3 meses que no hubo servicios de salud en este país, que estuvieron cerrados. Entonces las utilidades, la disminución del gasto de las EPS fue enorme. ¿Sí? En esos 3 meses que prácticamente no dieron servicio, los de COVID los pagó el gobierno aparte. Y después les reconoció una plata de servicios que no estaban en el post de los 10 años anteriores. En conjunto, 10 billones menos de servicios, una bonanza como de 20 billones también en 2020-21. En el 2022 volvieron los pacientes que ahora sí estaban otra vez de vuelta del COVID y ya no había recursos adicionales. Entonces el ajuste es durísimo y el ajuste los hizo nuevamente llorar porque ya venían acostumbrados a gastar muy buena plata, a tener bonanza 2 años y el ajuste les da duro. Y generalmente estas crisis suelen suceder a bonanzas. Bueno, pues ese contexto también es importante, doctor Félix, pero yo sí quiero retomar un tema que usted menciona porque usted, digamos, atribuye un poco esas cuentas alegres de las EPS, ¿cierto? Pero hay que recordar que hoy por hoy la mayoría de la población, ¿cierto? Está, digamos, afiliada a EPS, entre comillas, en control del Estado por ser o intervenidas por la Superintendencia de Salud o públicas o mixtas. Entonces, un poco, ¿cómo choca eso? Doctor Martínez, por ejemplo, le cuento, lo que dicen los prestadores de salud en las carteras que viene generando Sabia Salud, Asmed Salud y Emsanar, por ejemplo, en el occidente del país, es muy preocupante y son todas EPS que están hoy bajo administración del Estado a través de la Superintendencia de Salud. Bueno, te voy a contestar lo primero. Se han liquidado más de 100 EPS en los últimos 20 años, ¿sí? Unas porque se fusionaron, pero otras porque financieramente no tuvieron salida. Las intervenía la superintendencia, pero para liquidarlas fundamentalmente. Y se fueron dejando muchas deudas a los hospitales y clínicas. Unas muy mal administradas, hay casos terribles, como fue el caso de Medimás. Hay muchas cosas, unas por manejar malas cosas, otras por distintas razones. Otras siguieron adelante. Hay una diferencia entre administrar bien y administrar mal, que a los que administran mal se les viene el problema encima mucho más rápido, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Sí? Y unas pues seguían adelante manejando adecuadamente los recursos. Ahora, lo que ha habido en este último año, por ejemplo, ASMED tenía deudas acumuladas de muchos años. O sea, el problema de las deudas acumuladas de las IPS con las EPS es un problema de muchos años. No es un problema de este año ni de mañana. Obviamente, las IPS aspiran a que esa deuda se la paguen, pero las IPS liquidadas se liquidaron y esa plática se perdió. Como dice el común. Y el miedo que tienen es que las EPS ahora intervenidas también las vayan a cerrar y esa plática que les deben se va a perder, ¿cierto? Pero en conjunto, el sector prestador, digamos, presenta en conjunto utilidades anuales.
Hay unas que les va mejor que otras, como siempre, pero en conjunto el sector prestador presenta utilidades en el año. O sea, en alguna manera, las tarifas que vende las ES le permiten funcionar, así le deban plata. Sí. ¿Correcto? Hay en algunos que este problema se vuelve más crónico por el número de deudas, porque les tocaron unas EPS peor que otras, ¿sí? Que otras son más juiciosas. Entonces hay diferencias significativas. Finalmente, todo eso acaba afectando a muchos pacientes. Claro. Y porque si las IPS entran en crisis porque les han tenido EPS que les han pagado mal los servicios, obviamente eso acaba en una crisis de prestación de servicios, sin duda ninguna. Ahí al final esa es la gran preocupación, digamos, de todo el sector, ¿no? Que efectivamente pues se presente afectación para los pacientes. Doctor Martínez, por este mismo espacio pasó hace unas semanas el doctor Juan Carlos Giraldo, quien es el presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, y él, digamos, no ocultaba un poco su preocupación por este tema del flujo de recursos y la suficiencia de los recursos. Hablaba que incluso muchas clínicas y hospitales pues ya estaban en una condición digamos, bastante crítica en cuanto a su operación. ¿Esto le preocupa al gobierno? Ustedes han hablado, por ejemplo, con hospitales y clínicas, con los hospitales públicos, que sabemos, digamos, es un actor de mucha relevancia para ustedes. ¿Qué les han dicho y cómo están atendiendo este llamado de los gremios y de los hospitales? Mira, todo el tiempo. Pero hay dos cosas. Hay cosas que se pueden manejar y cosas que no se pueden manejar, pues son estructurales. Y quisiera separar esas dos cosas, o casi tres alternativas. Una, para citar a Juan Carlos, yo estoy muy contento con las declaraciones de él de este año, porque dijo que de mayo a mayo le había subido la deuda de 16 billones a todas las IPS asociadas, a 16.7 billones de mayo a mayo. ¿No? Si yo digo de 16 a 16.7 le creció un 4%, más o menos, ¿sí? Y la inflación fue un 9%. Entonces este año no les fue mal. Les creció menos que la inflación la deuda, o sea, en términos reales se les redujo. En términos pesos reales se les redujo. Lo que quiere decir que tuvieron buen año. Nadie le soluciona la deuda de 16 billones de pesos que trae atrás. El tema es ese. Quiero decir, tuvieron buen año. Para que veas tú un contexto de la plata del año con las deudas viejas, porque la cosa es complicada de analizar. Ahora, ¿qué estamos haciendo para solucionar? Primero vamos a solucionar que lo que queremos solucionar es que las clínicas y hospitales reciban los dineros regularmente. Porque pues se mandaban las EPS, pero unas pagaban bien, otras no pagaban, otras se demoraban. Entonces, el plan de desarrollo, el Congreso del Gobierno y el Congreso aprobaron extender el giro directo. ¿Qué quiere decir? Que esta EPS le toca 1 millón de afiliados. Entonces, por ese 1 millón de afiliados yo le giro, digamos, 150.000 millones al mes. Si esa EPS tiene problemas financieros, en términos de que no tiene patrimonio adecuado, o está intervenida, debe girar el 80%, solo recibe el 20% y debe decir a qué hospitales y clínicas le gira el 80%. ¿Estás en línea o nos perdimos? Sí, no, aquí estoy escuchando, doctor Martínez. No, te dejé de ver y entonces No, lo puse en primer plano. Entonces, ¿hoy qué estamos haciendo? De ese billón que le toca a la EPS, le giramos 200.000 a la EPS y 800.000 a la red. Es la EPS la que dice aquí clínicas y hospitales. Sí. Pero ya no recibe esos 800.000 millones. Eso se van derecho a clínicas y hospitales. El mismo día que le pagamos, como te decía, el 8 de mayo le pagamos el régimen subsidiado, el 20% a las EPS y el 80% a los hospitales y clínicas que cada EPS ordenó. Nosotros no decidimos cómo. Pero ¿qué se ha logrado con esto? Empezó hace 3 meses, bueno, había empezado hace 3 años solo en el subsidiado y algunas no lo cumplían porque eran del contributivo. Ahora todas y muchas del contributivo y las intervenidas entraron en giro directo. ¿Eso qué significa? Que de los 7 billones y pico que le giramos a las EPS, hoy 4.6 billones, 4,5 billones por lo menos, los mandamos directo a las clínicas y hospitales. Entonces, eso significa acabar la incertidumbre de los gerentes de hospitales. Este mes me pagará, qué EPS me pagará, a cuál le hago cola para cobrarle, a cuál le hago antesala y a veces a cuál le tengo que pagar una coima a algún funcionario para que me saque el cheque. O sea, doctor Martínez, para usted el giro directo, digamos, está funcionando bien en su sentido inicial, que era inyectarle dinamismo. En el sentido de garantizarles un flujo estable de dinero del corriente, del actual. Nada que ver con la deuda. Aquí no estamos pagando deuda. ¿Sí? Este es la UPC del mes que tiene el sistema para pagar los servicios del mes. En ese sentido es el corriente.
para que eso ya no se acumule como deuda, porque se paguen los servicios corrientes, se paguen efectivamente, y a las clínicas y hospitales no tengan que estar sufriendo si tienen este mes para pagar la nómina, si este mes les llega, o sea, esa incertidumbre de si este mes me pagan y no me pagan, porque no había regularidad en los pagos. Entonces, al generar la regularidad, ¿sí? Las IPS descansan, ¿sí? Tienen no todo el dinero, porque hay una parte que sigue manejando las EPS y algunas no están en giro directo, pero ya una buena parte les llega con estabilidad, les llega todos los meses del subsidiado y les llega todas las semanas del contributivo. Hoy esa proporción ha subido, ¿no? El porcentaje de recursos que se mandan a través de giro directo ha aumentado. 67% de los 7 billones y picos ya están enviándose directamente a clínicas y hospitales, y eso pues les da mucha tranquilidad, les acaba la incertidumbre. Claro que tienen que seguir haciendo cola en las EPS para cobrar el resto y la deuda, pero por lo menos les llega lo de pagar la nómina, no están en el sufrimiento ni en la persecución del pago de la cuenta. Y por otra parte, la ADRES publica el detalle de todos los pesos que se mueven en giro directo en el sistema. Tú puedes consultar en la página del ADRES, sección analítica, giro directo, cuánta plata le giró cada EPS a cada IPS, qué día le ordenó, qué día el ADRES le salió la plata a la cuenta, porque todo es transparente. Una IPS puede saber si la otra IPS competidora le pagaron más o le pagaron menos. Sí. El proveedor puede saber si a la clínica ya le pagaron para ir a cobrarle los suministros, digo yo, hasta el sindicato puede saber que ya le pagaron para ir a molestar al gerente. Sí. Toda la información es pública, es transparente, y la transparencia es lo único que acaba con el mal manejo del sector, porque todo el mundo, las universidades, el gobierno, todo el mundo puede consultar las cifras que se pagan, quién le paga. Ahí se ve cuando las EPS le pagan a sus propios negocios. Ahí queda en evidencia también cuando hay la integración vertical, quiénes son los que más reciben, ¿sí? Eso es toda la información del dinero que se maneja por giro directo, que ya casi es el 70% de los recursos, se vuelve transparente. Ese es un paso fundamental. Y es un reclamo también de muchos actores del sector, ¿no? Poder tener una trazabilidad que falta, ¿cierto? Poder tener una trazabilidad completa, pero creo que ahí hay un punto de coincidencia entre todos los actores. Doctor Félix, vamos a esta parte final, agradeciéndole de nuevo el espacio y por estar aquí en Saludable para hablar de otro tema complejo, que son los presupuestos máximos, ¿cierto? Que ha sido un tema de debate recientemente. Recordemos, los presupuestos máximos son este mecanismo con el cual se cubren las tecnologías y servicios que están por fuera del plan de beneficios, ¿cierto? Fue uno de los reclamos constantes, ahora sí, de las EPS el año pasado, digamos que no se estaba girando con oportunidad. Este año, entiendo, presupuestos máximos corrientes, ¿está hasta qué mes, doctor Félix? ¿Hasta qué mes se ha girado presupuestos máximos? Hemos pagado hasta junio. Hasta junio. Sí. Vale. Listo. ¿Qué ha pasado con esos ajustes del 2022, que es otro tema sensible y que significaría poder inyectarle recursos al sistema? Usted me corrige. Más o menos. Yo te explico cómo funcionan las cosas. Pero a ver si están estas cifras correctas, doctor Martínez. Las EPS dicen que los ajustes son 1,2 billones. Y no, son 819 mil millones. Y ustedes proponen 819 mil millones. No, bueno, eso no, yo no propongo, eso es el Ministerio de Salud hace el análisis y determina los pagos para cada EPS y hace las resoluciones ordenando. La ADRES no interviene en eso, llegan las resoluciones, pague 819 mil millones. Entonces hay una controversia, digamos, que está estipulada dentro del mecanismo, justamente por eso se llama ajustes, pero si esos 800 mil millones de pesos servirían mucho en este momento. Sabemos que, digamos, es potestad de las EPS, casi que las EPS le están diciendo, no, pues no me pague porque no me sirve, pero de fondo está el sistema completo. Entonces, la pregunta, doctor Félix, es ¿qué hacer, digamos, para que esa contención, digamos, se despeje, para que esos recursos que ya están casi que listos puedan llegar al sistema? Bueno, primero te tengo que explicar. El Ministerio los ordena, pero ADRES no tiene presupuesto para pagarlos todavía. Como son recursos que aprobó el plan de desarrollo, tiene que girarlos a Hacienda. Nosotros ya pasamos las cuentas al Ministerio de Hacienda, pero no nos ha llegado el recurso todavía para pagarlos. Ya están las resoluciones, ya están aprobadas, pero no estamos esperando que el Ministerio de Hacienda gire la partida para pagar eso específicamente, porque eso es el único recurso. Yo te decía que a comienzo de año hacer el presupuesto es difícil, porque el presupuesto venía con un incremento del 9%, por ejemplo, el presupuesto nacional. Pero resulta que después se aprueba un OPC creciendo el 12%, y esos 3 puntos no tienen financiamiento inicial. Y hay otras partidas adicionales que hay que conseguirles financiamiento. Entonces, arrancar el año es difícil. Se arranca con el 95% de la UPC financiada,
Hay que completar después las partidas para llegar al 100% y de las otras partidas de presupuestos máximos y otros rubros menores. Todo el año se está consiguiendo en una adición presupuestal, en un plan de desarrollo, recursos para completar el cierre, para lograr pagar todo eso. Pero te hago la aclaración. Si uno mira trimestralmente, no mensualmente, porque hay mes que llega el dinero, otro mes que no llega, porque son partidas que dependen de recursos que no están disponibles inicialmente, que hay que conseguirlos todo el tiempo. Entonces, pero si uno mira trimestralmente el promedio de giro es de un billón y pico, o sea, 4 billones y pico al año, que es el valor de los presupuestos máximos. Que no tiene la exactitud de la UPC, no, por supuesto, la UPC se paga adelantada mensual. Yo podría decir que trimestralmente tiene una exactitud que corresponde al valor. Ahora, ¿qué significan esos 60 días si trimestralmente se paga lo que hay que pagar? A ver, aquí ha habido un jueguito, porque en la ley de punto final, el gobierno nacional, el del pasado gobierno Duque, le aprobó 10 billones de pesos que se le han pagado para pagar cosas de no post de 7 años. Antes las podían pagar y después cobrársela al gobierno. ¿La podían pagar con qué? Con los recursos que movían de UPC y después cobrarla. Ahora pagan el 96% de la UPC y como el otro 4% llega con un mes tarde, ya se van acá, no lo pueden pagar, a esta hora sí no lo pueden pagar, si no les llega no le pago a los pacientes. ¿A qué hora? Si la ley estatutaria dice que las cuentas no se pueden partir, la atención de los pacientes no se puede partir, a pesar de que cada partida es de destinación específica, eso es un problema de que finalmente se carga una cuenta u otra, pero tú no puedes romper la caja ni romper la atención de los pacientes, este pedazo se lo pago y este pedazo no, nunca lo han hecho. Ahora les dio por hacerlo, les dio por hacer la separación de caja, pero afectando a los pacientes, pero eso no es lo que dice la ley, ¿sí? Si antes podían esperarse 5 años para cobrar, ahora no pueden esperar 60 días. Ahora ordenaron pagar los presupuestos máximos por giro directo, por primera vez ahora. Y les pedimos las cuentas para pagarles. No tenemos. La mayoría de las CPS no tenemos cuentas. No tenemos relación. No, ¿sí? O sea, lloraban porque no podían atender a los pacientes. Le digo, manden las cuentas para pagarle, porque ahora la norma dice que tiene que ser por giro directo. No tenemos cuentas. Entonces es un jueguito de decir que si yo recibo el 96% anticipado y no, si yo le dije a las EPS una vez, la primera conferencia que tuve con ellas, a ver, en grupo, si usted, si yo le pago el 96% anticipado y el 4% se demora 60 días, yo supongo que usted no debe tener problemas de caja, salvo que usted le pague el 100% adelantado a las clínicas y hospitales, en cuyo caso ese 4% le afectaría. Pero que yo sepa, las EPS no le pagan el 100% adelantado a las clínicas y hospitales, ni siquiera el 50%, ni siquiera el 20%. Le pagan a 2, 3, 6 veces hasta un año. Entonces, ¿cómo es que recibiendo el 94% adelantado y pagando ellos a varios meses, el 4% les llegue con 60 días les va a afectar financieramente? Sí. A mí que me expliquen. Bueno, doctor Félix, usted digamos que ha utilizado algunas palabras como juegos y como sí, un poco esa referencia, y quiero preguntarle directamente porque creo que puede ser una buena forma de aclararlo, y es si, digamos, todo eso que usted menciona es decididamente actos de corrupción, es decir, usted ha logrado identificar, no le digo que denuncie puntualmente, pero usted ha logrado identificar manejos irregulares en el sistema de salud con esos recursos. Por supuesto que hay muchos manejos irregulares, pero no puedes generalizar, no puedes decir que todas las EPS hacen manejos irregulares. Unas hacen unos manejos irregulares, otras hacen otros manejos contables, otras hacen un gasto que no es indebido, y esas denuncias están ahí y están las ha hecho la superintendencia, las ha hecho la Contraloría. Yo no las tengo que hacer, o sea, yo me encuentro con esa realidad. Esa realidad es ya pública, porque cada vez que hacen una investigación en un ente de control aparecen más irregularidades. Pues no soy yo el que las encuentra, pero es evidente que hay muchas irregularidades en los manejos. Pero yo, más que irregularidades, creo que hay un problema de la organización del comportamiento de muchos de estos agentes, en el sentido de que, a ver, hay empresas y empresas. El comportamiento de una empresa que le toca luchar para producir unos muebles y venderlos, ¿sí? Y competir en el mercado. Es un comportamiento muy distinto a una empresa que recibe billones del Estado todos los meses, ¿sí? Que es muy distinto. Están acostumbrados a manejar mucho dinero sin muchos controles, ¿sí? Lo que hemos visto con el Salud es que empiezan a hacer integración vertical, a contratarse con ellos mismos. Es decir, el sistema mismo es el que preocupa.
no las personas, que si este hizo un delito, a mí eso me tiene sin cuidado porque eso no resuelve el problema, que este robó, o que este le dio contratos a los amigos y que le sacó la plata, como decimos, por la puerta de atrás del negocio, ¿sí? Una persona, no es eso, es que el sistema mismo, en la forma que está diseñado, que tome esos billones y preste servicios y haga lo que quiera, es el que ha caído en problemas y el que definitivamente hay un acuerdo ya, por lo menos en el Congreso, para decir, no van a manejar más la plata en adelante, van a administrar los servicios, pero no van a manejar el dinero, para que no haya esos fenómenos de integración Bueno, vertical, creo que para ese es uno que de los el grandes, Estado recupere el control de los recursos, ese porque es son los justamente recursos de todos los colombianos. claro, esa es justamente la nuez de lo que se viene en la discusión de nuevo de la reforma a la salud, doctor Martínez. A ver, Exacto. digamos, quién va a administrar esos recursos y quién va a ordenar el gasto también de esos recursos. Quiero una última pregunta, doctor Martínez, muy rápido, hacia lo que viene, ¿cierto? Sabemos que el Estado en general está pasando por una situación financiera bastante complicada y pues es normal que la gente se pregunte si hay plata para terminar de cubrir los gastos de salud de los colombianos en este 2024, si financieramente usted está tranquilo frente a eso o si vamos a tener que buscar nuevas fuentes de financiación, por ejemplo, para cubrir lo que se viene para el resto del año. Bueno, yo te dije que el 98% de la UPC está financiada desde que comenzamos el año. Es decir, que si, suponiendo que no hubiera de dónde sacar un peso más, yo tendría un problema del pago de la última semana de diciembre. Que no afectaría, por supuesto, este año, sino al entrante, o sea, que es de esa dimensión. Claro que el gobierno tiene, pero también el ministro ha dicho los recursos de salud no se tocan. ¿Sí? Ahora, poner más recursos, que es la otra vía en el sistema, hay que preguntar de dónde. Porque es muy fácil decir, no, aumenten los 5 billones más, 10 billones más que necesitan las EPS, ¿sí? 10 billones es una reforma tributaria. ¿Quién la va a poner? ¿De dónde? ¿La vamos a poner aumentando las cotizaciones, aumentando el IVA, para poner 10 billones más en las EPS? Esa es la pregunta que hay que hacer. Y luego te encuentras que el gasto está concentrado en las EPS que tienen medicina prepagada en las grandes ciudades y abandonando toda la provincia y la periferia que tiene muy pocos recursos. Y entonces te presionan para que pongas más servicio en las EPS que tienen población de mayor poder adquisitivo y que tienen medicina prepagada, y entonces la plata va para allá. Pero uno encuentra que esa prepagada tiene muchas utilidades, pero que todo el costo se lo cargan a la EPS. De esa atención de los pacientes de la prepagada. Entonces, hay muchos problemas de manejo de los recursos en el sistema, de concentración, de inequidad, hay muchos problemas, pero sobre todo de transparencia. Sí, doctor Martínez, y en concreto este tema de presupuestos máximos, que sabemos es el 4%, digamos, del total de los recursos, ¿pueden estar financiados? ¿Hay garantía de que ya todo llevamos esto... 3 billones pagados este año. Digo yo, para lo que falta y en este mismo tema de suficiencia, o sea, tenemos nos faltan, a este julio nos faltan 2 para pagar este segundo semestre. Sí. Pero que aparecen. Claro, porque claro. el año Al final pasado Hacienda nos adicionó el 28 de diciembre recursos. Te quiero decir que le quitó a otro ministerio el 28 de diciembre los que no había gastado y nos los pasó a nosotros. Así es decir, el manejo presupuestal de la nación no es fácil. Sí. O sea, no estamos en un país con superabundancia para decir, no pongamos otros 10 billones más aquí. No es posible, no es factible. O sea, crecer por encima de la inflación todos los años y crecer un 25% el presupuesto de salud todos los años, es un desafío enorme para cualquier gobierno, para un gobierno que ahora está sin plata, pues mucho más desafío. Pero ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? Mueva la máquina de billetes, está prohibido por el Banco de la República fabricar billetes. Para hacer más gasto hay que poner más impuestos. No, ¿sí? Dice que no se roben la plata de la UGPR, 40.000 millones de pesos, 40.000 millones en el sistema de salud. No nos hacen cosquillas, ¿no? Porque ya te digo, solo de presupuestos máximos son 4 billones, o sea, 100 veces esa plata. Y del sistema, pues, de los 90 billones al año, 40.000 millones no es nada. O sea, las cifras del sistema son muy grandes, muy duras, y por eso son difíciles de acomodar. No se puede aumentar el 10%, es una reforma tributaria. Claro, sí. No, y más, digamos, con el nivel de operación que tenemos en Colombia, la cantidad de población que tenemos. Una última, doctor Martínez, agradeciéndole de nuevo este espacio. ¿Usted se siente tranquilo hoy frente a la realidad financiera del sistema?
Sí, sí, yo me siento tranquilo, pues hay unos problemas de caja en este segundo semestre pequeños, que tienen que ver con el gobierno, por ejemplo, este atraso en el giro de la parte de deuda pública de 800.000 millones, pero sabiendo que giro casi 8 billones mensuales, o que giro 80 billones en el año, el atraso del 1% no debe ser causa de, salvo lo que yo te digo, que las EPS le pagaran a las IPS el 100% adelantado. En ese caso, el 1% que se le retrasemos sería, pero no, no es así. Ese 1% de plata faltante en un periodo de 3 meses no es una crisis fundamental, no causa en las balances 8 días que se demora una EPS en pagar la cuenta, es más que ese dinero. Bueno, pues bueno, muchas gracias por ese mensaje, doctor Martínez. Ojalá el año termine en materia financiera como usted lo proyecta y los actores del sistema pues también puedan tener o puedan, digamos, ver este mensaje de tranquilidad, ¿no? Porque usted sabe que al final puede ser no es el tema más humano hablar de plata y entiendo un poco su rol porque al final todo el tiempo está hablando de plata, pero todo esto que son presupuestos, giros, pagos, la UPC es la salud de las personas. Entonces, bien controlar, bien estar vigilantes, bien ser transparentes, pero bien que todo eso se cubra a cabalidad. Muchas gracias, doctor Martínez, por estar aquí en Saludable. Este es un espacio donde hablamos del sistema de salud, de la salud pública, de los temas que nos importan a todos. Espero tenerlo en una próxima oportunidad por acá. Con mucho gusto, Rodrigo. Bueno, un Placer. abrazo, que esté muy bien y muchas gracias también a todas las personas que vieron esta transmisión, esta entrevista. La invitación es a que se suscriban y a que puedan darle like y compartir. También dejar un comentario qué tema quiere que toquemos en este espacio. Un saludo para todos y nos vemos en un próximo episodio.